Shalom a todos, bienvenidos a mi espacio, soy el profesor Ahmed Najarwadi. Este día voy a contestar una pregunta que alguien me hizo. Estaba en una tienda y me encontré con alguien que conoce el canal y como sabe que soy moré, que soy profesor y que me gusta la investigación, me hizo una pregunta en Lucas capítulo 24:1 y me dijo que la iglesia a la cual él asistía, él es un simpatizante del canal, estudia algunos de los temas que tengo y dijo mi pastor que desde muy temprano la iglesia cristiana guardaba el domingo en vez del sábado como el día de reposo del Adón. Y el argumento que le dio se encontraba en Lucas capítulo 24 verso 1. Cuando ustedes leen Lucas 24:1 en sus Biblias, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Esto está en Lucas 24:1. Cuando nosotros vamos al original, a la traducción erudita que se distribuye a todos los morés, a todos los profesores cuando estudiamos teología, esto es tomado de los códigos más antiguos, la traducción Nestle Aland, el original, vamos a decirlo así, griego, dice: y el primero de los sábados, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. Y esto, hermano, esto es la verdad. Lucas 24:1 dice: el primero de los sábados. Las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies que habían preparado. De esta manera, esta persona me estaba diciendo que Lucas, que había sido el escritor del último evangelio, porque recordemos que los primeros evangelios fueron escritos por Mateo y Marcos, después Lucas hizo una investigación, Lucas quiso dejar un registro que ya el domingo era un día santo para los cristianos y por eso le llamó el primero de los sábados. Nosotros no tenemos ninguna controversia acerca de que Yahshua resucitó el día domingo, el primer día de la semana. Si nosotros vamos a los evangelios, Mateo capítulo 28 versículo 1 nos dice que obviamente el primer día de la semana, ahí no hay ningún tipo de problema. Cuando vamos a Marcos 16:2 y Marcos 16:9, también se nos dice que Yahshua resucitó el primer día de la semana. Y utiliza la palabra primer día de la semana. Cuando vamos a Juan capítulo 20 versículo 1 y 19 también se nos dice que la resurrección ocurrió el primer día de la semana. Mira el original tomado de Nestle Aland y es muy importante para la que no saben lo que es el Nestle Aland. Esto es la única Biblia que se considera original. Mira, se hace un estudio de eruditos, todos los eruditos del mundo que conservan los manuscritos antiguos, cada año hacen una nueva revisión y una nueva versión de Nestle Aland. Y cuando nosotros estamos estudiando teología, vamos tomando la versión 25, 23, 24, dependiendo de cómo sea el estudio. Y esos son los estudios erudíticos cuando ellos hablan acerca de los últimos manuscritos en los últimos acuerdos que se han tomado a nivel crítico, exegético, hermenéutico, y se considera esa Biblia la Biblia más apegada al original que puede existir. Lucas 24:1 dice, para que ustedes lo puedan ver, esto está en el original y dice: te de mía aton sabaton, outhrod, Mateus, Gentron, Epito, Nema, Berusai, Jabe, Tomasa, Aroma, Takais, Tines, Sun, Jautais. Ahí tenemos una traducción transliteral del versículo, con letra por letra, y esta sería la traducción correcta. Así tendría que ser tal cual como aparece en el original. El primer día de los sábados, muy de mañana, vinieron a la tumba trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Ahora, inmediatamente en la mente comienza a surgir la pregunta: ¿por qué razón en mi Biblia, ahora si tienen la Reina Valera, nunca va a decir el primer día del sábado, va a decir todo primer día de la semana o el domingo, dependiendo de la versión que ustedes tengan? Todos van a decir el primer día de la semana. Entonces, ¿por qué la Biblia, si está pegada al original, por qué no dice el primero de los sábados? Realmente aparece en la versión Nestle Aland o el original, porque el original sí dice el primero de los sábados, porque la traducción Reina Valera la traducen como el primer día de la semana. Y la respuesta es muy sencilla. Hermanos, los traductores, aquellas personas que trabajan en este caso, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, los que son los traductores de la Reina Valera, tienen que hacer un trabajo titánico para que cuando tú leas la Biblia puedas entender lo que dice. Ahora, imagínate que a Reina Valera, al hacer la traducción, hubieran colocado el primer día de los sábados. Todos hubieran quedado, bueno, entonces resucitó el sábado, ya habría un montón de controversia, pero bueno, lo que ellos querían decir era el primer día de la semana nuestro. Eso es lo que está hablando el contexto. Entonces, automáticamente, ellos, para no tener que explicarte todo lo que yo te voy a explicar, ellos nada más le pusieron el domingo, primer día de la semana, y de esa manera evitan entrar en un montón de estudios y explicarte, hacer todo un anexo para explicarte por qué hicieron esto.
Recordemos que el original es un griego koiné, y al ser un griego koiné hablan de manera común, y se sobreentiende en la época de Lucas que la gente entendía de qué estaban hablando. Por ejemplo, si yo te digo, estamos orando porque se llevaron el hijo de la hermana al bote, ¿y qué me entienden los mexicanos cuando digo que se llevaron el hijo de la hermana al bote? Pero cuando lo escucha cualquier otra persona de cualquier otro país, dicen, no entiendo, lo metieron en un bote, lo cruzaron en un río, ahora en versión chilena, se lo llevaron a la cana. Ahora se llevaron el hijo de la hermana a la cana, por eso estamos orando por él. Entonces lo escuchan los mexicanos y dicen, caray, ¿qué es eso? Canosos del pelo, ¿qué es eso? Noten, esto es una manera de hablar local, un localismo. Esto tiene que ser interpretado. Si literalmente dice la cana, el traductor no le va a poner la cana, le va a poner una interpretación de lo que quiere decir. Vamos a decir, el traductor que lo mandaron al bote no te va a poner el bote, te va a poner la cárcel. Tienes que interpretarlo. La persona que no sabe esto sepa de qué está hablando. Por eso es que el traductor, al leer lo que estamos leyendo el primer día de los sábados, para no tener que entrar por qué era el primer día de los sábados, simple y sencillamente dice, mira, el primer día de la semana, y de esa manera se evita lo complejo que tener que explicar lo que yo te voy a explicar. ¿Por qué es importante entender esto? Nosotros sabemos que el gran conflicto que está delante de nosotros va a ser un conflicto que es teológico. Y ahora tenemos un problema, porque el problema es que surge entonces un movimiento dentro de los evangélicos que siempre están buscando una manera de echar por tierra el mandamiento, en este caso el cuarto, sacar la veracidad del sábado como día de reposo y sustituirlo por el domingo. Aquí hay un escrito donde está una persona haciendo una alusión a Lucas capítulo 24:1. Esta persona es un evangélico, es una persona que no guarda el sábado, que es antisábado, enemigo de todo esto, y él dice, al hacer una alusión a este versículo, dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, pone él ahí, los 4 evangelios nos dicen que era el primer día de la semana, y cita obviamente Mateo 28:1, Juan 21:19, que son sus versículos. Nosotros hicimos referencia, estos evangelios nos hablan de la semana. El primer día de la semana, claro, es el día siguiente al sábado, y corresponde a nuestro domingo, pero entonces al hablar de lo que dice Lucas, que era el primero de los sábados, eso está hablando Lucas. Pronto nos dirá que la temprana iglesia veneraba el domingo y por eso era el primero de los sábados. Fíjate la manera en que él interpreta los primeros de los sábados. Él dice, es que Lucas nos quiere hacer notar que ya había algunos cristianos que consideraban santo el domingo y por eso le llamaban el primero de los reposos o el primero de los sábados. Ahora, para corroborar lo que estoy tratando de decir, cita 3 versículos, Hechos 27, cita también 1 Corintios 16:2 y cita también Apocalipsis 5:10. Vamos a verlos, vamos a analizarlos, estos 3 versículos que esta persona cita como apoyo de que la iglesia temprana observaba el domingo como día de reposo. Para esto tenemos que ir, por supuesto, a Hechos 20, versículo 7. Recuerden, este tema tiene por objetivo entregarles a los seguidores de Yahshua HaMashiach herramientas para poder contestar este tipo de preguntas cuando alguien viene y te toma fuera de base y te dice que el original dice el primero de los sábados. Y te voy a decir por qué el original dice el primero de los sábados. Porque Hechos 27 no dice que guardaban el sábado, sino que te dice que estaban dormidos. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, y el día primero de la semana estaban juntos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de partir al amanecer el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Te hago una pregunta, hermano, ¿qué día era? El primero de la semana. Ya hasta la medianoche del primer día de la semana. Ahora te hago una pregunta, ¿cuándo es o cuándo ocurre literalmente la medianoche del primer día de la semana? Ocurre el sábado de la noche, exactamente. Para nosotros, el primer día de la semana comienza a las 12 de la noche del sábado, pero bíblicamente, ¿cuándo comienza el primer día de la semana? Cuando se pone el sol el sábado. Entonces, la medianoche del primer día de la semana es después de las 6 de la tarde, cuando se oculta el sol el sábado, avanza hasta que llega a las 12 de medianoche del primer día de la semana. La Biblia nos dice que al amanecer del día siguiente, obviamente, recuerden que la Biblia, el día comienza primero de noche y luego, primero la tarde y luego la mañana. Primero la oscuridad y luego la luz. Primero viene la oscuridad el domingo y luego viene la mañana. Lo que ese versículo nos dice es que Pablo estaba reunido con ellos porque les estaba predicando, porque al amanecer el domingo él viajaba. Y no te dice absolutamente nada de que él estaba guardando el domingo. Más bien él iba a viajar el domingo. Y la razón por la cual estaban reunidos era porque él se iba a ir al día siguiente. Ahora, estaban reunidos el sábado porque se les puso el sol y él siguió predicando hasta la medianoche. Y ahí una vez más, mira, dice, estaban reunidos y el día primero de la semana se acababa de poner el sol del sábado
había comenzado el primer día de la semana, estaban todos reunidos a partir el pan y Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente y alargó su discurso hasta cuándo, o sea que Pablo estaba predicando desde antes. ¿Cuándo comenzó a predicar? Cuando se puso el sol. Obviamente había estado predicando todo el sábado, se les puso el sol, ya era el primer día de la semana, estamos reunidos y el discurso se alargó ¿hasta qué hora? Hasta la medianoche, porque ahí fue donde se les murió Eutico, que se cayó de la ventana, y luego lo resucitó y se metieron y le siguió predicando hasta que amaneció. Y al otro día se fue. Ese versículo no dice que guardaron el domingo, dice que estaban reunidos y estaban reunidos por casualidad porque se les puso el sol y porque Pablo se iba al día siguiente. Y obviamente los que estaban ahí querían compartir con él, querían escucharlo hasta el último detalle lo que el rabino Shaul quería decir. ¿Quién sabe si lo iban a volver a ver? El otro versículo que citó está en 1 Corintios 16:2. Vamos a 1 Corintios 16:2. Mira, leámoslo del 1. En cuanto a la colecta, ¿qué es la colecta? Es que la gente se pusiera a contar dinero, que se pusieran a hacer cuentas y luego, mira, no te puedo los 10, te puedo dar 2 pesos. En vez de 10 te doy 2 o en vez de $10 te doy $2. La moneda que ustedes tengan. La persona hace cuentas en su casa para ver cuánto te puede dar y están las personas ahí haciendo cuentas con ellos. Toman el dinero, van a otra casa y empiezan a hacer cuentas y andan juntando dinero. Esto es una colecta. En cuanto a la colecta para los talmidín, para los santos, porque había necesidad y los miembros de la quejilá estaban determinados a cooperar para ayudar a la necesidad. En cuanto a la colecta para los kadoshim, hacerlo también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. ¿Qué fue lo que les dijo? Cada primer día de la semana, o sea el domingo, cada uno júntese en su casa, haga cuentas, aparte en su casa, guardando lo que por bondad de Yahweh pudiere, para que cuando yo llegue no se empiecen a hacer las colectas. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está diciendo que guarden el domingo? No, está diciendo más bien que hagan cuentas de dinero el domingo, porque el domingo no es un día para guardarse, es el primer día de la semana. Póngase a hacer cuentas, en vez de hacerlo el sábado, no es una cosa propia del día de reposo. Eso es básicamente lo que está diciendo. Por el contrario de decir que ese es el día que hay que guardar, parece ser que Pablo está diciendo, mira, ese es el día que pueden hacer cuentas, todo ese tipo de cosas y andar en las casas para conseguir dinero que no tienen nada que ver con la adoración de Yahweh. Esto es una colecta. No dice ahí que se tiene que guardar el domingo. Y Apocalipsis 1.10 está peor, porque Apocalipsis 1.10 dice el día del Adón. Y ahí esta persona está haciendo una idea, una inferencia. Él ya determinó una inferencia que Apocalipsis 1.10 es el día del Adón, es el domingo. Y no es cierto. La Escritura dice el día del Adón. Y te hago una pregunta. De toda la Biblia hay 2 versículos. Uno está en Marcos, donde Yahshua dice que él era el Señor de un día. ¿Cuál es el día de que Yahshua es nuestro Adón? El sábado. Entonces cuando Juan dice el día del Adón, está haciendo referencia al día en que nuestro Adón dijo que él era Adón del sábado. Entonces Apocalipsis 1.10 está totalmente fuera de foco. Ahora, en cuanto a lo que estamos hablando de Lucas capítulo 24 versículo 1, el primer día de los sábados, eso es lo que dice el original, el primer día de los sábados. ¿Por qué Lucas dijo que ese domingo era un sábado? Porque eso es lo que está diciendo Lucas 24.1. Lucas está diciendo que ese día, el primer día de la semana, que ya vimos en los demás evangelios que Yahshua resucitó el primer día de la semana, y Lucas dice que el primer día de la semana era un sábado. Acuérdate que la palabra sábado, del griego sabatón, en hebreo Shabbat, básicamente quiere decir reposo, descanso. El primer día de los reposos, muy de madrugada, vinieron a la tumba trayendo las especies aromáticas. Para empezar, si ustedes se van a Lucas capítulo 24.1, Lucas 24.1, vean lo que dice el versículo anterior. El versículo anterior es, obviamente, el capítulo anterior, Lucas 23, versículo 56, nos cuenta la historia que las mujeres, cuando muere Yahshua, bajaron de la cruz, lo llevaron a la tumba para ser sepultado ahí en la tumba, y las mujeres acompañaron a los que bajaron de la cruz a Yahshua y vieron dónde la habían puesto. Mira el versículo 55, lo puedes leer. Lucas 23, 55 y 56, dice, las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro cómo fue puesto el cuerpo, y vueltas prepararon drogas aromáticas y ungüento, y que dice Lucas, reposaron el sábado conforme al mandamiento. Vamos a hacer una pausa. Noten que Lucas deja un registro. Lucas fue escrito entre el año 60 y el año 70, casi 40 años después de la muerte y resurrección de nuestro Mashiach. 40 años después, Lucas hace una investigación y registra que las mujeres guardaron el mandamiento. Ya había muerto Yahshua para ese momento, por eso fueron a ver el cuerpo. ¿Por qué para la mente de Lucas tiene que ser importante dejar un registro de que las mujeres guardaron el mandamiento? Si al morir Yahshua ya no se tiene que guardar el mandamiento. O sea, ya no tenía ni siquiera caso hacer un registro de los mandamientos.
Pero es evidente que 40 años después de la resurrección de Yahshua todavía es importante dejar registrado que aun cuando Yahshua estaba muerto, porque había una necesidad de ungir su cuerpo, de ponerlo en la tumba, y las mujeres no transgredieron el mandamiento de quebrantar el Shabbat. Las mujeres guardaron el sábado conforme a lo ordenado por Yahweh, y luego el capítulo 24 versículo 1 nos dice el primero de los sábados. Entonces aquí hay dos sábados: el sábado de acuerdo al mandamiento que hizo Lucas referencia en Lucas 23:56. Él dijo: prepararon drogas aromáticas, canabosén, y descansaron conforme al mandamiento. Y Lucas 24:1 dice el primero de los sábados. En el versículo anterior, Lucas deja un registro indudable de que el mandamiento era importante guardarlo. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Recuerden que Lucas tiene dos partes en su historia. La parte número 1 es el Evangelio de Lucas y la parte número 2, Hechos de los Apóstoles. Lucas escribió 2 volúmenes. Escribió Lucas y escribió Hechos de los Apóstoles. Y está dirigido a la misma persona. Son 2 episodios. El episodio de Yahshua, todo lo que hizo Yahshua, y los Hechos de los Apóstoles, de lo que ocurrió después de que el Ruach HaKodesh fue derramado. Es muy importante registrar lo que está aquí ocurriendo, porque el Ruach fue derramado ¿en qué época? ¿Cómo se llamaba la fiesta? Se llamaba la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Hablemos sobre Shavuot. ¿Qué cosa es la fiesta de Shavuot? Si nosotros nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, el mismo Lucas nos dice: y cuando se cumplieron los días del Pentecostés. ¿Y qué quiere decir Pentecostés? La palabra pente o penta quiere decir 50. Pentecostés quiere decir una fiesta que dura 50 días. ¿Cómo se celebra específicamente? ¿Qué tenía que ver? Era una serie de 7 sábados. ¿Cuántos dije? 7 sábados. 7 días festivos que se consideraban 7 semanas. Y 7 por 7, ¿cuánto da? 49. Y el día 50 era el día de Pentecostés, o el día de Shavuot, o el día de las primicias. Ya te voy a explicar cómo funciona, cómo se contaba. Ese fue el día, de acuerdo a lo que el mismo Lucas está escribiendo. ¿Y por qué era importante? Porque le está diciendo cuánto tiempo pasó desde que Yahshua resucita hasta que ocurrió lo que en el libro de los Hechos te está contando. Esto es un enlace entre lo que él te está predicando, que te dice que empezó el primero de los sábados. Obviamente 50 días después nos dice Lucas que ocurrió. Se cumplió, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente un zumbido del cielo con un viento muy recio, un ímpetu que hinchó toda la casa. Estaban todos sentados, se le aparecen lenguas repartidas como fuego que se asientan encima de ellos, y son todos llenos del Ruach HaKodesh y hablan en diferentes lenguas como el Espíritu les dice que hablan. Ese día bautizaron a 3.000 personas. Ese día fue prácticamente cuando la Kehilá se abrió al evangelismo y comenzó lo que se llama los Hechos de los Apóstoles, muy mal llamado, porque debería llamarse los Hechos del Ruach HaKodesh. Porque ¿cómo se celebraba? Mira, vamos a Levíticos. Levíticos capítulo 23. Si tú lo quieres leer todo, está bien, pero no lo vamos a hacer ahora porque está bastante largo, pero te voy a dar los versículos importantes. Levíticos 23 te dice cómo celebrar el Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Lucas 23:15 te dice cómo se van a contar esos 50 días. Es importante. Dijo: os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida. 7 sábados cumplidos serán. ¿Cuándo comenzaba la fiesta de Shavuot? El sábado, el día de reposo en el que se ofrecía el homer de la ofrenda mecida. La ofrenda mecida era lo que se presentaba delante de Yahweh el día de Shavuot, pero se empezaba a partir del día siguiente de la Pascua. Ahora, hermanos, recordemos, ¿cuándo muere Yahshua? Y luego Yahshua descansa el sábado. Y te hago una pregunta: ¿qué era ese sábado? Ese sábado era la Pascua, del día del sacrificio de Yahshua, fue el Yom Kippur. Y el siguiente día, de acuerdo a Levíticos 23:15, yo sabéis contar del siguiente día del sábado, ese día que fue ofrecido el homer, 7 sábados cumplidos serán. O sea, ese año, por pura casualidad, el día siguiente era el día de la ofrenda mecida, era sábado literal, de los 7 días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ese día era el día de la ofrenda mecida. El día siguiente es el primero de los 7 sábados. ¿Cuántos sábados se tienen que contar? 7 sábados cumplidos serán. Los sábados son reposo. Levítico 23:16 dice: hasta el siguiente día del sábado séptimo. El siguiente del séptimo contaréis día 50, entonces ofreceréis presente a Yahweh, es el día de las primicias. Por pura casualidad, el sábado cayó en sábado, la ofrenda mecida. Entonces el siguiente día, que era el primero de los sábados, ¿de cuántos sábados? De 7. Podía haber sido lunes, martes, miércoles, jueves, pero cayó domingo, el primero de los sábados, porque la palabra Shabbat o Sabatón quiere decir descanso. El primero de los 7 reposos era ese domingo.
el siguiente domingo fue el segundo domingo fue el tercero, no porque fuera domingo, podía haber sido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. La razón por la cual se considera sábado ese día, porque se contaban 7 días en una fiesta que son 50 días. ¿Y cómo se llama la fiesta? Pentecostés o fiesta de Shavuot. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es la época de la cosecha de los granos. Se cosecha la cebada y se tiene que contar, porque el día importante va a ser el día de las primicias, el día 50, el día en el que todo lo que cosechen ese día, todo lo que se coseche se los van a llevar al templo, es primicia para Yahweh. Por eso es importante esta fiesta. Pero se celebraban sábados ceremoniales y eran 7 sábados ceremoniales. ¿Y por qué es importante? Porque lo que pasó el día 50. Vamos a ver, estamos hablando de 49 días hasta el último sábado, que es domingo. Y de acuerdo a lo que leímos, regresamos al versículo, hasta el siguiente día del sábado séptimo nos ubicamos en el sábado séptimo, que era un domingo. Al siguiente día, que era lunes exactamente. ¿Y qué ocurrió? El día 50, de acuerdo a Lucas nos informa en el libro de los Hechos, el Ruach HaKodesh es derramado. Entonces, ¿por qué Lucas dice el primero de los sábados? Porque quería que quedara registrado que ahí cuenta 50 días para que el Ruach HaKodesh sea derramado. Pero el traductor no se va a meter en todo ese problema, por eso te pone el primer domingo. Si no, te tiene que explicar todo lo que te he explicado en este estudio, para que puedan llegar a la conclusión que era domingo. Sábados ceremoniales que terminaban el día 50 con el día de las primicias, y ese día de las primicias fue que el Ruach HaKodesh fue derramado y comenzó los hechos del Espíritu Santo a través de los Talmidim. Y esta es la razón por la que Lucas 24:1 dice el primero de los sábados. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas, el canabosén, y encontraron que la puerta estaba abierta. Y esta es la razón por la cual Lucas 24:1 dice de esa manera. En tu versión va a decir el primer día de la semana. ¿Y por qué? Porque el traductor no se quiere meter en toda la problemática de dar esta explicación. Tendría que escribir un montón. Así que lo único que hace, se brinca todo eso y te pone el primer día de la semana. Pero sin embargo, la manera en que las iglesias la quieren usar es una iglesia equivocada, exagéticamente equivocada, hermenéuticamente equivocada. Y básicamente lo que estoy tratando de decir es que el primer sábado era un sábado ceremonial, parte de una fiesta de 50 días que terminaba con el día de las primicias. En este caso fue el día en que fue derramado el Espíritu Santo, y ese día no fue ni siquiera domingo ni sábado, fue lunes. Pero gloria a Yahweh por ese día lunes. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te dé shalom.